Aló. Hola, Cata, cuéntame. Sí, ya estamos en este momento en la transmisión en vivo, entonces podríamos iniciar. ¿Quién está a cargo de la moderación, Cata? Sí, listo. Si Vero arranca, entonces dile que ya puede iniciar sin problema. Porfis. En el Facebook y en el Zoom ya están ingresando los participantes. Uh-huh. Muy buenos días para todos y todas quienes nos acompañan en este espacio tan importante el día de hoy. Quisiera darle la palabra a Verónica Susiquicha de Alas de Colibrí para arrancar el evento, y ya estamos transmitiendo en este momento en vivo en Facebook y en redes, y bienvenidos a todos y todas quienes se unen a este espacio. Muchísimas gracias, Catalina, compañeras, compañeros, todos, todas y todes, muy buenos días. Bienvenidos a este evento que busca entregar información acerca del análisis rápido de género, que fue un esfuerzo conjunto entre CARE Ecuador, CARE Colombia, Alas de Colibrí y otras organizaciones del consorcio que llevamos a cabo adelante el proyecto. Agradecemos también el aporte para la realización de este análisis rápido de género a la Agencia Francesa de Desarrollo, que es quien nos permite efectivamente contar con esta información para presentárselas el día de hoy a ustedes a través de un prestigioso panel de participantes que nos van a permitir tener información actualizada sobre lo que sucede en la frontera colombo-ecuatoriana, y que a partir de ahí podamos efectivamente entregar tantas recomendaciones que nos permitan mejorar la situación en general que estamos viviendo en esta época. Agradezco mucho su participación, les invitamos a que se mantengan conectados durante todo este evento, y estamos con los chats y con nuestras líneas abiertas para cualquier pregunta, duda y inquietud. Muchísimas gracias. Doy el paso al siguiente evento de esta parte de la agenda. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por tus palabras de instalación de este espacio. Queremos darle la palabra a Charlotte Ventura, de la Agencia Francesa de Desarrollo, para unas palabras de instalación. Adelante, Charlotte. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días con todas y todos que están también en las redes sociales con nosotros. Es un placer para nosotros como AFD, Agencia Francesa de Desarrollo, estar presentes con ustedes hoy y poder participar en el lanzamiento del análisis rápido de género. Quisiera disculpar a mi compañera Paula de Colombia, que no pudo acompañarnos hoy por otros compromisos laborales. Bueno, quisiera también agradecer a las ONGs organizadoras del evento para la invitación y para el trabajo que están llevando en la parte transfronteriza entre Ecuador y Colombia. Realmente creo que es un proyecto muy bonito, y el hecho de hacer este tipo de trabajo, ese tipo de análisis, apoya mucho el trabajo de ustedes en el terreno cada día, y permite entender mejor el contexto, las necesidades y la situación, ¿no?, que están viviendo las mujeres y las niñas afectadas por la crisis migratoria venezolana. Entonces, sí, muchas gracias por el evento, muchas gracias por el trabajo. Nada más por mi parte, dejo seguir con la agenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Charlotte Venturini como representante de la Agencia Francesa de Desarrollo. Bueno, como les mencionaba también Verónica y les mencionaba Catalina Vargas, la idea de este espacio es que podamos hacer una presentación de los hallazgos, las recomendaciones y los resultados de este análisis rápido de género. Yo quisiera poder compartirles, si me permiten, poder presentar mi pantalla, pues que quiero compartirles un poco sobre cuáles son los objetivos y cuál fue la metodología que fue desarrollada en el marco de la construcción de este análisis rápido de género como una herramienta clave
que garantiza la recolección de información para generar evidencia sobre los impactos diferenciados que dejan las crisis humanitarias en mujeres, hombres, niñas, niños y población con orientación sexual e identidad de género diversa. En ese marco, este análisis rápido de género binacional tiene como objetivo el poder analizar los impactos diferenciados y desproporcionados de género que deja la crisis de salud pública actual generada por la pandemia del COVID-19 en el contexto de crisis de movilidad humana preexistente en la zona fronteriza de Colombia y Ecuador. Es justamente poder analizar cómo estos traslapes de vulnerabilidades generan unos impactos diferenciados en la población, digamos, en las zonas específicas geográficas donde fue identificada la información. La metodología del análisis rápido de género es una herramienta que ha construido CARE a nivel global, que busca en la práctica que justamente pueda ser rápida, pueda ser progresiva y pueda ser práctica, y que se traduce en estos 5 pasos. Por un lado, la identificación de información secundaria; en un segundo paso, la identificación y recolección de información primaria a través de distintos instrumentos que les mencionaré más adelante; en un tercer paso, todo el análisis de esta información, pasando a la construcción de un informe que permita evidenciar no solamente los hallazgos en términos de estos impactos, de las transformaciones, de los roles, de los impactos en distintos sectores relacionados con la garantía y el ejercicio de los derechos de las personas, pasando a un paso final que es bastante importante y que está relacionado con la difusión de la información, la identificación de escenarios de incidencia, para que en efecto estos hallazgos y estas recomendaciones puedan tener un impacto en las transformaciones tanto de la respuesta humanitaria como de las políticas por parte de las instituciones del Estado. ¿En qué territorio o en qué zona geográfica fue identificada esta información que nos permite contar con este producto final? Como ustedes saben, es un análisis rápido de género binacional transfronterizo en la frontera entre Colombia y Ecuador, en concreto en Ecuador, en la zona del Carchi, Tulcán, Imbabura y Barra, y en Colombia, en Nariño, en el departamento de Nariño y en las municipalidades de Pasto e Ipiales, con un periodo de recolección de información entre julio y agosto del 2021 a través de la identificación, digamos, o la puesta en marcha de distintos instrumentos como encuestas a hogares, entrevistas a actores claves, mapeos comunitarios, historias individuales y grupos focales, con una participación de por lo menos el 46% de mujeres, el 36% de hombres y el 18% de población con orientación sexual e identidad de género diversa. Todo esto, y un poco en términos de poder darle un contexto de lo que significa poner en marcha una herramienta que genera evidencia sobre los impactos de las crisis, quisiera pasar al siguiente bloque, que está relacionado con poder conocer ahora sí en detalle cuáles son estos hallazgos y estas recomendaciones que el análisis rápido de género binacional contiene, para que ustedes puedan conocerlas en detalle. Quiero darle entonces la palabra a Catalina Vargas, directora de País de CARE Colombia, y a Alexandra Moncada, directora de País de CARE Ecuador, para que puedan facilitar este ejercicio de presentación de hallazgos y recomendaciones. Adelante. Muchísimas gracias, Luisa, y una vez más, buenos días para todas las personas que se unen en este espacio de socialización del análisis rápido de género. Quisiera también mencionar que este ejercicio se da en el marco de la implementación del proyecto Cruzando Fronteras, que es un proyecto binacional transfronterizo que se implementa actualmente en la frontera colombo-ecuatoriana, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, y que tiene como objetivo justamente garantizar acceso a derechos de las mujeres migrantes, pero no solamente mujeres migrantes, sino también mujeres colombianas y ecuatorianas en condición de vulnerabilidad, que también están ubicadas en las zonas geográficas de Nariño, del lado colombiano, y de Imbabura y Carchi, del lado ecuatoriano.
Este documento que está sintetizado en las diapositivas que les vamos a presentar el día de hoy, pero que esperamos poder compartir con ustedes con la información completa, recoge no solamente los hallazgos del contexto que nos van a mostrar en los diferentes sectores, y hemos decidido presentarlos por sectores de respuesta humanitaria. Entonces, vamos a hablar de hallazgos en temas de protección, de regularización, de salud, en temas de educación, en temas de medios de vida, pero también parte del contenido de este documento son una serie de recomendaciones que están dirigidas a diferentes niveles, en niveles de gobiernos locales, autoridades también territoriales, un nivel regional, pero también a otras agencias de cooperación internacional que participan en el ejercicio de respuesta para la respuesta humanitaria. En este espacio del panel el día de hoy, además de socializarles los hallazgos y las recomendaciones que están en el documento, también hemos invitado a dos mujeres líderes que han hecho parte del proceso y la implementación del proyecto y que el día de hoy nos van a acompañar para que ellas mismas nos cuenten cómo ha sido su vivencia en esta condición de movilidad, pero también que nos hagan parte con su voz y su liderazgo de algunas recomendaciones que ellas quieren hacer. Entonces, voy a comenzar socializando parte de los hallazgos en lo que tiene que ver con el sector de protección para iniciar. Este sector y este ámbito de respuesta es muy sensible porque justamente lo que nos muestra el análisis rápido de género es que los impactos de la crisis son diferenciados según el grupo poblacional, es decir, que no es el mismo impacto para los hombres que para las mujeres, incluso para las adolescentes, y mucho menos para las personas LGBTIQ+, que enfrentan retos diferenciados por justamente esta crisis en territorio. En lo que tiene que ver con violencia basada en género, y esta cifra es muy impactante porque del total de las mujeres que fueron entrevistadas para este ejercicio, ellas manifestaron que sentían haber sido víctimas de acoso sexual y de violencia basada en género en la ruta migratoria. Y cuando hablamos de violencia basada en género, hablamos de diferentes tipos de violencia, no solamente violencia psicológica, que también tiene un impacto bastante amplio, pero también violencia física, violencia sexual, que ellos referían en este proceso. Definitivamente se evidencia también el lazo intrínseco entre violencia basada en género y xenofobia. En los relatos de los grupos focales de este ejercicio también veíamos cómo las mujeres hablan de los estereotipos frente a la mujer venezolana, a sus cuerpos y a cómo son cosificadas en muchas ocasiones, no solamente por personas de la comunidad de acogida, pero incluso también por agentes prestadores de servicios en el contexto migratorio, quienes basados en estos estereotipos las hacen sentir de maneras muy sensibles y aún más vulnerables. En un contexto de pandemia como el que todos y todas enfrentamos, sabemos que estas condiciones se agudizan y estos riesgos se agudizan. En un contexto también de cierre de fronteras sostenido desde hace más de 1 año y medio, vemos cómo el sexo transaccional ha sido reportado o manifestado por las mujeres como uno de los principales mecanismos para poder afrontar la situación de falta de ingresos económicos que pone a las mujeres en un riesgo mayor, definitivamente, porque quienes acceden a estos servicios de sexo transaccional no solamente son hombres de la población de acogida, pero también incluso refieren a personas de autoridades. Entonces es un contexto bastante sensible que se ve agudizado por el cierre de fronteras, la apertura de los pasos irregulares y las trochas, donde las mujeres enfrentan muchos más riesgos. Algo también muy importante que se evidencia en este ejercicio de documentación es la falta de datos frente a una carencia de denuncias, porque la gran mayoría son mujeres en condición migratoria irregular que tienen temor de denunciar, que no conocen los sistemas de protección locales en el contexto en el que están, y debido a esta falta de denuncia no se conoce realmente la cifra. Entonces hay una subestimación real de la brecha de acceso, pero también del número de personas y mujeres que han sido víctimas
o sobrevivientes de violencia basada en género. Y en este contexto definitivamente el porcentaje de personas irregulares es bastante alto, con medidas migratorias diferenciadas por país. En Colombia el EPTB, que fue instaurado desde enero de este año, y que definitivamente muestra un interés en promover la regularización de la población, pero que también tiene brechas porque falta mucho más acceso a la información. Las personas todavía no se sienten muy cómodas con el proceso, no conocen si pueden ser elegibles o no para este mecanismo de regularización. Entonces se enfrentan incluso brechas de acceso aun cuando el mecanismo existe. Y en Ecuador una medida diferente, que es la visa mandatoria para la población venezolana, con costos altísimos y definitivamente solicitud de documentos que no están al alcance de las personas que están en situación de movilidad, quienes han perdido sus documentos o les han sido robados como parte de los impactos del tránsito entre fronteras. Entonces, definitivamente esta situación de irregularidad aumenta los riesgos, la falta de acceso a los servicios, porque no tiene la posibilidad de inscribirse a un sistema de salud, no tiene la posibilidad de conocer cuáles son sus derechos en el territorio, y pues esto simplemente agudiza los impactos de esta crisis migratoria. En el tema de protección también hablamos de cómo hay un impacto diferenciado para niños y niñas, quienes también manifestaron en los espacios de diálogo ser víctimas de violencia intrafamiliar. Definitivamente en un contexto de confinamiento, en espacios que no eran propicios para ellos, también reportaron haber sido víctimas de estas situaciones que son bastante sensibles. Finalmente, y no menos importante, muchas de las mujeres referían en el contexto de protección la falta de redes de apoyo, el hecho de sentirse solas y de no conocer y tener personas a su alrededor que puedan apoyarlas en este contexto. Frente a este sector de protección, hay algunas recomendaciones que se generaron y que ustedes van a encontrar en el documento, y que fueron también recomendaciones sugeridas por parte de las mujeres, y tiene que ver con poder adaptar los mecanismos de protección para la Comisión Irregular de la Población Migrante, que estos mecanismos, estos protocolos existentes respondan a un contexto particular y que se puedan incluir a la población migrante como parte del proceso de definición de los protocolos, que se tengan en cuenta sus necesidades para definir rutas de acceso mucho más aterrizadas a las necesidades de ellos y ellas. Garantizar una simplificación en las alternativas de regularización migratoria. Como veíamos en la parte de hallazgos, los mecanismos actuales imponen muchas barreras de acceso y definitivamente se requiere que estas medidas no tengan costo, tengan un aterrizaje a la realidad de las personas que están en condición migratoria, que han perdido sus documentos y que necesitan de este estatus de regularización para poder acceder a una vida digna en los territorios de acogida. Poder implementar el enfoque interseccional también se plantea como una prioridad dentro de las recomendaciones para que estas rutas respondan justamente no a una generalidad de la población, sino específicamente a las particularidades, en este caso por género. Como mencionábamos, uno de los retos en los hallazgos es conocer los datos reales del impacto de la población, y entonces las recomendaciones era justamente poder poner en marcha mecanismos que documenten los casos, que pongan visibles las cifras, para que esta subestimación del contexto pues no deje de pasar, y que podamos tener datos aterrizados sobre los cuales veamos mecanismos de respuesta. Las experiencias de sensibilización también son parte de las recomendaciones para garantizar que puedan llegar a las personas que están en primera línea de atención a nivel de autoridades locales, pero también la fuerza pública, y cómo podemos sensibilizarlos con un enfoque de derechos humanos para que una vez que exista el protocolo, ellos también puedan aplicarlo con este enfoque y no se sienta los niveles de xenofobia que han sido manifestados por parte de la población migrante en todas sus tipologías, y no solamente por parte de las mujeres, pero también por parte de los hombres y de los adolescentes, que son asociados también a estereotipos de la población venezolana.
definitivamente promover esta integración social y de las respuestas de los actores de ONGs y de cooperación internacional, garantizar que la población que reciba los servicios no sea únicamente venezolana, sino que sea por criterio de vulnerabilidad, para que la población colombiana y ecuatoriana que también enfrenta retos en sus territorios puedan tener acceso a estos servicios y se mitiguen los niveles de xenofobia, que son un proceso constante. Hablamos de un cambio de conocimientos, actitudes y prácticas que definitivamente toma un tiempo, es un proceso de adaptación, y ahí todas estas respuestas de sensibilización, acciones de comunicación, de trabajo en territorio, las promociones con ferias, vinculación de adolescentes, en estos espacios de reflexión, también hacen parte de las recomendaciones para garantizar que la respuesta sea mucho más eficaz y aterrizada a las necesidades de la población. En este contexto quisiera darle la bienvenida a Jenny Pacheco, quien está en Pasto y nos acompaña y gentilmente ha querido estar esta mañana con nosotros en este espacio de diálogo, y quisiera primero que todo saludar a Jenny, darle la bienvenida a este espacio por su tiempo y su disposición, porque sabemos que es importante también el reconocimiento de este esfuerzo. Jenny, bienvenida a este diálogo, y si quiere puede presentarse de manera muy breve. Adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Jenny Pacheco, soy líder comunitario. Hoy en día se está trabajando conjuntamente con la formación de mujeres líderes, que son programas en desarrollo que se están implementando ahorita con CARES aquí en San Juan de Pasto. Hoy en día, bueno, fui invitada y también, como digo, soy partícipe y reconocedora de las problemáticas que hay a nivel nacional sobre los problemas que hay con el paso de los migrantes a través de lo que es Venezuela, Colombia e Ecuador. Y me gustaría compartir parte de esas problemáticas y también dar estrategias y cuáles son las soluciones que estamos aquí buscando implementar. Muchísimas gracias, Jenny. Entonces, en ese contexto nos gustaría escuchar justamente parte de lo que ha sido esta vivencia de contexto, y también, como tú mencionas, recomendaciones que vienen también desde las necesidades propias de tu vivencia. Adelante, te escuchamos. Se reconoce, o lo reconozco, porque yo soy migrante también, vengo de Venezuela, soy profesional y tuve que salir de Venezuela porque la situación en Venezuela ha sido ya, como dice, muy rebasa los límites de todo lo que es la población. Hoy en día les vengo a implementar lo que es la problemática, explicando todo lo que es el problema basado en violencia en género, ya que sabemos que mientras uno viene en ese trayecto, las mujeres tienden a ser abusadas, no hay una ruta para atención directa a las denuncias y muchas veces las mujeres somos calladas. También hay discriminación tanto a la mujer como a otras poblaciones, como podemos reconocer también a la población LGTB+. También se ha multiplicado a nivel comunitario, se ha comprobado que hay mucha violencia intrafamiliar debido también a lo que vino a través del trayecto de la pandemia. Se ha aumentado el número de xenofobia, tanto en la mujer como en personas de diversas características sexuales y a nivel de las escuelas. La idea de esto hoy en día es hacer una integración y buscarle solución a todo lo que es el trayecto comunitario, porque es en el que se enfocan más que todo hoy en día las mujeres líderes en la ciudad de Pasto, dependiendo, ubicándonos en los sectores. También estamos haciendo como un enfoque general a lo que es la situación de calle, las problemáticas que hay hoy en día, la explotación laboral,
más que todo. Sabemos que se caracterizan hoy aquí en Pasto 4 ciudades de las cuales se ha focalizado como tal. Entre ellas están Tulcán, Ibarra, Pasto e Ipiales. La explotación hoy en día sabemos que se trata de un fenómeno que afecta no tanto solamente a la población migrante, porque sabemos que también se trata de personas ubicadas aquí en el sector de Pasto, porque la guerrilla también ha sido como parte que influenciadora en la parte de pobreza, de migración, de desplazamiento. Tenemos hoy en día que debemos de fijarnos en los estudios de movilidad migratoria. Lo digo por experiencia porque son situaciones vividas que vienen desde el trayecto de todo lo que es la migración. Se traen propuestas para ello. Esas propuestas vienen siendo hoy en día la primera, la básica, en las alternativas para regularizar la situación migratoria que tenemos. Se deben de tomar medidas de implementación, de llevar información, de participar directamente todos nosotros los que estamos aquí conjuntamente con la comunidad, con todas esas personas que tienen esas necesidades y no tienen, como le digo, estos medios para expresarlo o que no tienen participación directa con las organizaciones. Para ello, bueno, gracias aquí a Karen, sabemos que se están implementando las rutas de protocolo para derechos, para auxilios económicos, para los enfoques de documentación. También se están extendiendo coberturas para los sistemas de protección social. También existen las problemáticas a nivel de diferentes servicios, que podemos decirlo en educación, alimentación, vivienda, agua, saneamiento, salud, todo eso. La idea es, como te digo, hacer un vínculo entre las organizaciones y buscar la manera de reducir todas las problemáticas que se están presentando hoy en día. Para ello hay formación, como digo, financiar una formación de empleo, porque sabemos que hoy en día los adolescentes están, como le digo, terminando la etapa de educación y muchos no tienen la ruta de acceso para apoyo, para continuar. Yo digo que se deben de implementar un plan para costos de ese tipo de programas. Y lo que es activar rutas también para lo que es el programa de xenofobia a nivel educativo. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso a mi colega Alexandra Moncada, directora de CARE Ecuador. Vamos a ir intercalando el diálogo también porque hay hallazgos en otros sectores muy importantes y volvemos en un momento contigo. Adelante, Alex. Buenos días, muchas gracias, Cata. Buenos días a todos y todas. Es un enorme gusto para mí el participar en esta reunión y sobre todo hacerlo en dúo. Lo vamos a hacer con Paulina Gonzalón, a quien quiero también darle una cordial bienvenida, agradecerle por su presencia en este espacio. Vamos a tratar en este momento los hallazgos que hemos tenido en el tema de salud y hacer también las recomendaciones respecto de esto. Y queremos invitarles a insistir en que miren el documento, lo puedan acceder. En pocos minutos vamos a pasarles también el link de acceso a este documento que es mucho más, tiene información mucho más detallada que la que les podemos proveer a través de este espacio. Y gracias a todas y todos por su presencia. En cuanto a salud, básicamente yo quisiera decirles que la carga de cuidados y las afectaciones que la pandemia ha tenido en los cuidados tiene también
una afectación clarísima en los temas de salud. Las personas en condiciones de movilidad ven deterioradas sus condiciones de salud desde las ciudades de origen, desde Venezuela, de hecho. La falta de acceso a los servicios de salud es una de las principales causas de su migración forzada. Estas se agudizan durante el trayecto migratorio, primero hacia Colombia, luego hacia Ecuador, debido a condiciones de tránsito y en los lugares de destino. Las mujeres, en especial las mujeres en estado de gestación o lactancia, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las y los adultos mayores experimentan mucho más impactos. Informantes clave reportaron igualmente un incremento de personas con discapacidad que están en condición de movilidad humana. Y las principales afectaciones en salud tienen que ver con desnutrición severa, enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales, padecimientos prenatales evitables, bebés con bajo peso al nacer, con solo algunas de las problemas de salud que se reportan. En este ARG fue recurrente la referencia a diversos obstáculos para acceder a la medicina especializada por parte de hombres, mujeres y de personas sexo-género diversas, tanto en Ecuador como en Colombia. Las personas dan cuenta de que en muchos casos, al tratar de acceder al sistema de salud, experimentan distintos tipos de discriminación y violencia, incluso en temas que tienen que ver con atención especializada. Quisiera yo destacar también la salud mental. Las personas entrevistadas refieren haber tenido episodios de ansiedad, de depresión recurrentes, en algunos casos problemas incluso de abuso de alcohol por las situaciones de extrema vulnerabilidad, de pauperización que han debido enfrentar en la pandemia. En particular, las mujeres jefes de hogar a cargo de niñas, niños y adolescentes y otros miembros de su hogar señalan haber vivido situaciones prolongadas de depresión al encontrarse sin alternativas de generación de ingresos, ver incrementadas sus cargas de cuidado a raíz del confinamiento y sin sistemas de soporte o redes de contención. En las entrevistas en las 4 ciudades se refieren bajos niveles de acompañamiento psicosocial a personas venezolanas. Incluso las personas que han recibido algo de asistencia, que acceden a la atención que está disponible con frecuencia, indican que el acompañamiento no es sostenido en el tiempo y no incluye acciones preventivas. A la siguiente lámina, por favor. En cuanto a derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva, vemos que la garantía de los derechos fue fuertemente diezmada por los procesos migratorios y el contexto de crisis, donde las personas, en especial las mujeres con necesidades de protección, ven vulnerados sus derechos para el acceso a métodos de planificación, a servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura. De hecho, algunas de las autoridades en ambos países han reconocido un incremento importante en la mortalidad y la morbimortalidad materna, a la interrupción voluntaria del embarazo, como puede ocurrir en Colombia en los casos que las leyes lo permiten. También vemos que se señala que apenas un porcentaje muy pequeño, el 38% de mujeres y 26% de hombres venezolanos en el Ecuador no han tenido acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con pocos accesos a métodos anticonceptivos o pruebas de enfermedades de transmisión sexual y peor a educación y consejería. En el caso de Colombia, en las últimas olas migratorias venezolanas se ha identificado un alto número de mujeres jóvenes con varios hijos, por lo cual se hizo necesario diseñar campañas y planes de atención en salud sexual y reproductiva. Se identificaron también niveles mínimos de acceso a métodos anticonceptivos. Las mujeres indican que se ven obligadas a comprarlos, aunque la mayoría no utilizan ningún método al ser un gasto que no pueden cubrir. Comúnmente sobre ellas recae la responsabilidad en temas de anticoncepción y en muchos casos lo relativo a la salud sexual y reproductiva se considera como un tema de mujeres, entre comillas. Asimismo, se encuentra que, de acuerdo a informantes claves, que las mujeres migrantes tienen menos información sobre salud sexual y reproductiva, desconocen sus derechos y no consideran la planificación familiar como una prioridad. Le voy a pasar la palabra entonces a Paulina para que nos comente un poco frente a esta situación tan grave en salud, cuáles son las recomendaciones que verían las mujeres. Adelante, Paulina.
está con el micrófono cerrado. Buenos días, gracias Alex por darme paso, gracias a Karen por proporcionar y proveer estos espacios tan grandes. Pues soy Paulina González Caicedo, directora nacional del Movimiento Social Yo También, el cual está un 97% constituido por mujeres en las 16 provincias del país donde estamos. Y obviamente tenemos que hablar de las recomendaciones frente a los hallazgos que ha hecho. Decir que las mujeres que nos encontramos en situación de acogida o en situación de movilidad, voy a hablarlo desde la parte de salud, desde la parte de medios de vida. Nosotros, cuando llegamos a un contexto diferente a nuestro país de origen, sean por migración interna o por migración externa, no somos sujetos inútiles. Nosotros estamos cargados de muchas cosas que hacer, de habilidades que desarrollar, y lo que sugerimos es que las mujeres en situación de vulnerabilidad, nosotros no imponemos ni demandamos empleo al lugar donde llegamos. Lo que necesitamos es que las condiciones de trabajo, las condiciones en las cuales nosotros vamos a trabajar, en lo que sea, esas tienen que ser mejoradas, esas tienen que ser garantizadas porque nosotros somos parte de la población económicamente activa. Las mujeres migrantes no llegan en situación de inutilidad, llegan en situación de aportar, y ese aportar significa ayudar a generar economía en el país donde se llega. Pero si las condiciones no son las adecuadas, ¿cómo? Si las condiciones en las cuales llegamos o llegan las mujeres migrantes no se puede, entonces eso es a lo que nosotros sugerimos mejorar, ayudar. Porque no solamente las mujeres, sino también los hombres y en especial los niños, niñas y adolescentes que llegan con sus padres o sin ellos, ¿sí? Hay que ir viendo que muchos, inclusive nuestros niños, están forzados a trabajar junto a los padres para proveerse de algún medio económico para ayudar. Entonces, eso. Con respecto a la situación de salud, en los sistemas de salud se habla y se ve los hallazgos de que hay que fortalecer, pero nosotros más bien decimos que hay que contextualizar. No solamente hay que fortalecerlos, sino contextualizarlos, porque las personas que llegan a los sistemas de salud no son las mismas que llegaron hace tiempo. Son otras personas, cargadas no solamente de dolencias físicas, sino dolencias emocionales, que acrecentan y bajan sus niveles de defensa frente a enfermedades normales. Entonces, todo eso hay que ir mejorando, no solamente el fortalecimiento, sino contextualizar, porque muchas veces los sistemas de salud te ven que eres migrante interno o migrante externo y te estigmatizan enseguida. Y entonces es como que o te hacen por caridad, o te atienden por caridad, o te atienden porque ya, no. Necesitamos que los sistemas de salud te atiendan porque eres un ser humano en situación de migración o de acogida, un ser humano que tiene el derecho a ser atendido. También estábamos nosotros hablando de que, regresando a los medios de vida, que los constructos sociales tienen que ser lo que se vaya cambiando a largo y mediano plazo. No se puede seguir estigmatizando a quienes migran o migramos de manera interna o interna, o a quienes nos acogen, no estamos en situación de acogida por la vulnerabilidad de nuestros derechos, de que es que a ellas les está pasando esto y por eso o pobrecitas o están demandando o exigen, sino que se tiene que entender de que es un ser humano en una situación distinta. Es un ser humano en una situación de apoyo. Y reiteramos, las mujeres migrantes y mujeres en acogida no imponemos, no demandamos, proponemos porque nosotras no estamos vacías. Nosotras tenemos mucho que dar. Pero si las condiciones en las que nosotros nos integramos al lugar donde estamos no son las adecuadas, jamás podemos integrarnos. Y cuando decimos integrarnos, no es solamente que nos incluyan, porque si te incluyen fácilmente somos excluidas. Pero si nos integran, eso significa que con mis capacidades productivas, económicas y profesionales, yo puedo aportar al desarrollo del contexto donde estoy llegando. Eso es integración. Y esas son las que nosotros demandamos, proponemos a los contextos de los países o de las ciudades donde estamos siendo acogidas o somos migrantes, para que esas condiciones se mejoren y nosotros seamos parte integral del desarrollo. Muchísimas gracias, Paulina. ¿Me pueden, por favor, ayudar con la presentación? Quisiera como reiterar
muy importante sobre las recomendaciones en medios de vida, que luego lo trataremos en más detalle, pero en salud es tan importante lo que Paulina ha comentado, la necesidad de no solo pensar el fortalecimiento de los programas en cuanto a atención gratuita, especializada, acceso, sino asegurar sobre todo un trato digno e igualitario para todas las personas. Y eso significa empezar a trabajar con un enfoque de derechos humanos. Y por lo tanto mejorar las capacidades del personal de salud, del personal de atención de primera línea en el alcance a esa población. Pero asimismo se requiere proveer de equipos, de materiales que aseguren la protección del personal frente, por ejemplo, o que puedan estar expuestos al COVID, la organización de brigadas de salud a localidades de alta concentración de población migrante que puede ayudar a superar esas brechas de acceso a los servicios de salud. Muchas gracias, Paulina. Vamos a pasar entonces a la segunda parte de más sectores y los hallazgos que hemos encontrado, y le doy la palabra a Catalina sobre el tema de infraestructura y pues adelante. Muchas gracias, Alex. Entonces, en esta parte vamos a hablar sobre 4 sectores también que se evidencian en el análisis rápido de género. En el caso de vivienda, y bueno, las personas que fueron entrevistadas para este ejercicio de recolección también nos hacen parte de todos los retos que enfrentaron en la búsqueda de un espacio de techo seguro, que obviamente se agravó por la contingencia de la pandemia, donde el 38% de las personas entrevistadas accede a pagos de arriendos diarios, que son hoteles, hostales o residencias, y más o menos el 10% de las personas refiere que no tienen un lugar fijo donde pueden pernoctar, lo cual aumenta sus riesgos al tener que estar en situación de calle. Y esto también definitivamente pone en evidencia que las familias que tienen mayor dificultad en el acceso a vivienda y alojamiento seguro son en efecto las mujeres cabezas de hogar, quienes además tienen a cargo varios niños, niñas y adolescentes a su cargo. Son las personas que más enfrentan dificultad para poder hacerlo. Entonces, ellas optan en la mayoría de los casos por alojarse en inquilinatos y con estos costos diarios que definitivamente exceden los ingresos de una persona, que pueden ser entre 4 y 5 dólares, cuando son, en el caso de ser diarios, y definitivamente son mujeres que están relacionadas con un trabajo informal, y obviamente sus ingresos son bastante fluctuantes, enfrentando muchos retos para cubrir estos gastos. Definitivamente se evidencia también que los arriendos los arriendos mensuales pueden ser incluso más económicos, pero en zonas que son zonas geográficas que tienen muchas problemáticas sociales. Entonces son zonas geográficas donde hay grupos delincuenciales, ventas de estupefacientes, también hay riesgo de acoso sexual, y en esas zonas es donde las personas pueden encontrar unos precios mucho más accesibles, pero con aumento de riesgos justamente en protección. Entonces, definitivamente, las personas migrantes con frecuencia recurren a unirse para reducir gastos, y obviamente esto los lleva a vivir con otras personas que no necesariamente hacen parte de su núcleo familiar, y que también los expone a riesgos compartiendo espacios de higiene y con la ausencia de privacidad en esos contextos. Entonces, vemos que hay bastantes barreras en el acceso, y sobre todo para que las personas permanezcan en esas viviendas, porque en el contexto de la pandemia los arrendatarios también aumentaron los valores de manera indiscriminada, forzando muchos de ellos a su salida directa de los espacios de albergue. Y bueno, definitivamente ellos reportaron muchos obstáculos para el acceso a una vivienda digna en lo que tiene que ver en la zona de frontera, porque definitivamente el número de albergues no es tan amplio con respecto a la demanda en estas zonas geográficas. En lo que tiene que ver con agua, saneamiento y higiene, que es un servicio mínimo y básico para la población, también las personas señalan que en la ruta migratoria enfrentan muchas barreras para poder acceder al líquido vital, pero también a poder acceder a saneamiento básico, porque definitivamente los espacios, ustedes saben que las regulaciones en Colombia frente a los albergues temporales cambiaron, y el número de espacios fue drásticamente reducido en la ruta,
e incluso en Pasto, en donde no hay suficientes espacios de albergue transitorio. Entonces, ellos reportaban que enfrentaron espacios con escasas condiciones de saneamiento básico, que incluso tienen que recurrir para hacer sus necesidades en campo abierto, siempre estar en la búsqueda de espacios prestados, algunas veces representan inconvenientes y riesgos para la salud, sobre todo con riesgos de seguridad para las mujeres y niñas en momentos de la ruta migratoria. Esto también se ve evidenciado en las mujeres, quienes indicaron que no siempre pueden cubrir sus necesidades de higiene menstrual. Una de las principales razones porque no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder comprar y acceder a toallas desechables, y como medida de contingencia y de afrontamiento de esta situación, ellas reportan haber tenido que usar los pañales de sus bebés o incluso telas, enfrentando riesgos también de salubridad para ellas y en una necesidad mínima de cubrir sus necesidades de higiene menstrual. Frente a los hallazgos de lo que tiene que ver con educación y saneamiento, educación y seguridad alimentaria, también evidenciamos que hay una difícil adaptación al contexto por parte de los niños, niñas y adolescentes. La educación es uno de los derechos más vulnerados durante la crisis migratoria porque existen pocas posibilidades de acceso a lo largo de la ruta y definitivamente poca estabilidad de las personas y arraigo en los lugares de llegada, es decir que debido a las condiciones de regularidad migratoria y demás, enfrentan muchos retos para poder vincularse a un sistema de educación, bien sea en Colombia o en Ecuador. Y la educación infantil sigue siendo una de las prioridades más altas para los hogares, así lo reportan las personas que fueron entrevistadas para este ejercicio. A pesar de que y reconocemos que Colombia y Ecuador al menos se busca garantizar el derecho a la educación de la población migrante, hay muchas barreras. Una de ellas tiene que ver con el desconocimiento de las políticas por parte de los funcionarios de las instituciones educativas, quienes a veces dificultan el acceso porque, por ejemplo, en temas de documentación, registros médicos, certificados escolares, que son parte de los procesos y que las personas no pueden proveer. Y una vez que los niños y adolescentes logran vincularse a las instituciones educativas, y a pesar también de la vocación de algunos de los centros que se categorizan como entornos protectores, ellos enfrentan difíciles adaptaciones a estas condiciones en una gran parte porque la xenofobia y la violencia verbal hace parte del contexto en estos contextos escolares. Entonces, se evidencia que se pueden abrir espacios de riesgos de protección y pues esto termina generando altos niveles de deserción y de desmotivación para completar los procesos educativos. En el contexto de la pandemia, obvio, se vio también impactado todo el acceso a educación porque con todas las medidas de confinamiento era muy difícil poder dar continuidad a los procesos educativos que implicaba un ambiente virtual. La falta de acceso a la conectividad era evidente y esto también se vio impactado para quienes querían poder seguir el proceso de educación. Definitivamente esto también tiene un impacto para los adultos, quienes enfrentan barreras para poder convalidar su documentación, no solamente sus títulos, pero también sus niveles básicos de bachillerato, técnica, y esto imposibilita obviamente el ejercicio de su profesión, viéndose abocados a aceptar trabajos informales en donde no son reconocidas sus capacidades y sus formaciones. Como mencionaba Alex, también en impactos de salud, la inseguridad alimentaria ha sido lastimosamente una constante para las personas de nacionalidad venezolana que están en condición de movilidad. Desde que estaban en su país ya han pasado por situaciones de desabastecimiento de alimentos muy fuertes y una vez empiezan sus rutas migratorias, esta es una de las situaciones que también siguen enfrentando. ¿Quiénes son más afectadas por esta inseguridad alimentaria? Las mujeres gestantes y los niños, niñas y adolescentes, quienes están en un proceso de desarrollo físico y que definitivamente necesitan cierto tipo de alimentos para garantizar vitaminas y nutrientes. Sin embargo, la información recogida por este documento también evidencia que la principal fuente de alimento
tiene que ver con el pan y las gaseosas, que son los insumos más económicos en ambos lados de la frontera. Y esto obviamente aumenta la vulnerabilidad alimentaria, presentando situaciones en muchos casos donde ellos y ellas notificaban comer una sola vez al día, tener que racionar sus alimentos, comer un solo tipo de alimentos y bueno, también priorizar quién come en el núcleo familiar y esto priorizando niños y niñas. Entonces, la desnutrición, la malnutrición siguen siendo elementos lastimosamente presentes dentro de la crisis que nos muestran que es una prioridad poder dar respuesta a estos puntos. Viendo un poco ya desde el tema de las recomendaciones de manera general, antes de darle la palabra a Jenny para que nos cuente también desde estos ámbitos cómo lo ve ella y cómo lo ha experimentado, es poder garantizar y hacer procesos de incidencia para garantizar el acceso a espacios protectores seguros. La reducción de esos espacios y de albergues temporales expone a las personas a tener que pernoctar en la calle, abriendo espacios o riesgos específicamente incrementados para mujeres y niñas. Definitivamente garantizar la entrega de los kits escolares para los niños que hacen parte del sistema y facilitar el acceso a aquellos que deban y tienen su derecho a la educación también en ambos países. Y dentro de los espacios seguros escolares, activar rutas que estén acotadas al contexto de niños, niñas y adolescentes que puedan activarse en caso de tener situaciones de xenofobia o incluso de casos de violencia basada en género. Quisiera entonces darle la palabra a Jenny para que ella también de viva voz nos cuente en estos temas de vivienda, vivienda, agua y saneamiento, educación y seguridad alimentaria, su experiencia y también algunas de sus recomendaciones para quienes estamos en este espacio. Adelante, Jenny, te escuchamos. Okay. Bueno, en la parte, ¿cómo te voy a explicar? En la parte comunitaria, como acabas de decir, yo vivo en un corregimiento y al igual que yo, viven muchas familias venezolanas en ese sector. Tenemos problemas con el agua actualmente, con las lluvias, lo que no nos permite un acceso directo. Es una vía también por donde bajan mucho las personas que vienen del tránsito migratorio. Bueno, considero no, se observa que hace falta como redes de apoyo por el sector también. Estoy bien, ahorita tengo, como te digo, una experiencia vivida, pero por una muchacha que tengo en la casa. Ahorita cuando tú hablaste de la parte de los desalojos, la muchacha es una brillante venezolana, madre soltera con su bebé, y la encontramos en la calle. Como te digo, a veces es una situación fuerte porque tú te cohibes, porque no sabes a qué vivir con esa persona, porque no es un familiar tuyo directo. Pero al ver la situación, nosotros la llevamos a la casa y actualmente la tenemos desde el jueves en el hogar, a la joven. Ella sí me contó, porque a diferencia, ella me contó que viene desde, ¿cómo te digo? Ubicada de refugio en refugio, hasta que le dieron una ayuda. Estuvo en un hotel de esos hostales y tenía que pagar 15 al día, pero ya se le acabó el dinero. Y ella dice que necesita apoyo como tal, porque ella quiere, como te digo, radicarse aquí en Pasto, pero necesita como el apoyo de alguien de la comunidad y que le puedan prestar ese apoyo en este momento. En la alimentación, ella me dice que en el trayecto del camino le tocó pasar hambre, que ella, como te dice, pedir en las calles, que ella dice que eso no es nada fácil. Ella me dice, tuve que pedir en las calles, me dice, pero y tuve que someterme a todo tipo de insultos. De verdad, la experiencia a mí me conmovió. Y considero que hoy en día debemos de fortalecer ese tipo de apoyos. Dice, lo podemos hacer tanto nosotros como a nivel de las organizaciones. Debemos de fortalecer el crecimiento de ayudas, de reconocimiento, que se necesita más humanidad también en diferentes áreas.
También considero que debemos de hacer, como te digo, un estudio más a profundo de cada problemática. Yo digo porque nosotros normalmente vemos lo externo, pero no vemos las problemáticas internas de cada vivencia, de cada familia. Me gusta mucho como cuando dijiste que ahí se va la idea de fortalecer la alimentación, que se debe fortalecer en la parte educativa también. También debemos fortalecer las rutas de acompañamiento, porque a través de ellas podemos conocer las experiencias vividas y conocer los problemas que han presentado algunas otras personas, conocer los derechos y colocarlos en las rutas donde ellos puedan denunciar en caso de los abusos, como abusos sexuales, abusos psicológicos, darles orientación de protección sexual, porque eso también va a ser de gran apoyo y va a disminuir un poco esta problemática que está sucediendo ahorita a través de la ruta que se viene viviendo a través de la migración. En el sector educativo, ahorita debemos de, yo te digo, bueno, focalizarnos también en que los niños comenzaron los estudios. Muchos niños tampoco han tenido la prioridad de, como digo, se quedaron aplazados en la parte escolar, porque no tuvieron esas rutas de acceso que les permitieron a ellos permitir con los estudios, ya que sabemos que eso es un método de crecimiento ahorita para ellos, porque en Venezuela todo eso se aplazó. Todo eso se aplazó de por sí. Yo ya conozco familiares que están ahorita allá y yo ya me ubico con ellos y me dicen que ya los niños no están estudiando. Ahora a los niños les toca trabajar para poder sobrevivir. Y la idea es que si vienen a otro país, la idea es que tengan esa ruta para que tengan crecimiento, tengan desarrollo, puedan acceder al colegio, a la salud, pueden acceder a hoy en día lo que las mujeres hoy se le llama la ruta de emprendimiento, porque muchas mujeres están creciendo a nivel de sus hogares, con sus emprendimientos, con sus ventas. También la parte de la higiene menstrual, que tú lo dijiste, eso tampoco es fácil, yo digo, muchos porque vienen en la vía y vienen en el bus, es diferente, pero lo que les toca la parte transitoria es difícil, y uno como mujer, mucho más difícil, porque les toca acceder a otro tipo de métodos porque no tienen cómo comprar, cómo adquirir el recurso de comprar una toalla higiénica. Bueno, me gustaría compartir otras experiencias, pero me gustaría ver el caso. Muchísimas gracias, Jenny, por esa vivencia tan importante que nos muestra que el contexto, a pesar de que tenemos muchas de las acciones que se están poniendo en marcha, sí, seguimos con muchas brechas en los sectores que mencionamos. Y quisiera darle paso entonces a Alexandra para avanzar con los demás sectores. Adelante. Muchas gracias, Cata. Entonces vamos a tratar lo de medios de vida. Yo quisiera retomar lo que Jenny nos acaba de contar con tanta fuerza, ¿no? La motivación de la ruta migratoria es buscar mejores oportunidades de educación, de empleo, proveer apoyo económico a sus familiares en Venezuela. Entonces, entendemos claramente que dadas esas condiciones, la gente busca mejorar. Y lo que vemos ahora, lastimosamente, y lo que determina este estudio es que las condiciones se han agudizado terriblemente y muchas mayores dificultades para las personas, ¿no? La población migrante participante en el estudio trabaja mayormente en la economía informal, con una marcadísima segregación en temas de género. Comúnmente ellos padecen explotación y discriminación. Por ejemplo, las mujeres venezolanas se dedican al trabajo doméstico remunerado, al sector de la belleza, como ayudantes de cocina, meseras, vendedoras ambulantes, al trabajo sexual. Por su parte, los hombres se dedican a limpiar vidrios en semáforos, conducir taxis informales, como ayudantes de construcción, vendedores ambulantes, como mineros informales, agricultores, mecánicos. Los hombres y mujeres de la diversidad sexogenérica expresan tener muchas mayores dificultades para acceder al empleo.
muchas veces en temas de actividades de belleza, limpieza de hoteles, también al trabajo sexual. Y creo que, como se ha dicho claramente, enfrentando muchos más niveles de discriminación. Yo quisiera resaltar que en los últimos meses, y también esto es más grave aún, la violencia policial aparece como un fenómeno de exclusión y xenofobia contra la población migrante que ejerce su actividad económica en el espacio público. Las personas migrantes que viven de las ventas informales o el trabajo sexual refieren tener problemas con la policía, tanto en Colombia como en Ecuador, con riesgos acentuados de violencia sexual para las mujeres y la población de la diversidad sexogenérica. Este es un tema que debe alertarnos a todos y todas respecto de la situación. Finalmente, yo quisiera como destacar que hay estrategias de afrontamiento muy dolorosas para la población. Primero, la mendicidad, pues durante los últimos meses se ha visto que es una de las principales actividades de generación de ingresos en las cuales hay niñas, niños y adolescentes traficados, tratados e involucrados en este proceso. Y también la dureza de las estrategias de afrontamiento, sobre todo para los hogares con jefatura femenina. Ya nos contaban Cata y Jenny, por ejemplo, de la decisión que tienen que tomar los hogares, muy dolorosa, primero de abandonar la escuela, pero luego, además de mirar quién come, cuántas comidas al día, qué calidad de comida para asegurar por lo menos la supervivencia. Yo diría que este estudio son medios de supervivencia en este momento entre la población migrante en esta zona bifronteriza. ¿Qué opinas, Paulina? Cuéntanos de esto y sobre todo cuéntanos sobre qué estrategias. Nos hablaste hace un rato también de estrategias de medios de vida, pero si quieres ahondar, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias, estimada Alex. Sí, pues muchas de nuestras mujeres en situación de migración, cuando llegan, le dice: ¿usted qué sabe hacer? Dice: yo hago de todo. Yo puedo hacer de todo, lo que no pueda yo aprendo. Y le da una situación de tanta vulnerabilidad de que la explotación laboral es muy fuerte. Y por lo que haces, y por lo que dices, hago de todo con el fin de tener un recurso económico para solventar las necesidades, o sea, de la familia y de nuestros hijos o de nuestros parientes, y también poder enviar algo fuera de nuestros países de origen, a los países de origen. Esto te deja en la indefensión de que, como sabes hacer de todo, haz aquello, pero no te voy a pagar igual. Entonces, con tal de recibirlo, uno lo hace. Y lo hace con dolor y con dedicación y entregándose todo. Más las personas en movilidad y en situación de acogida tenemos que hacer el doble para ser iguales. Y ese hacer el doble para ser iguales duele, porque no somos el doble de personas, somos una persona. Pues tenemos que intentar dar más para poder llegar a un poco, intentar equiparar. Y eso es lo que le afecta tanto a la salud de la persona cuando hablábamos de salud, porque si no tienes una salud adecuada, ¿cómo produces? Si tengo cargada mi salud emocional afectada, ¿cómo me pongo a producir? Y si a pesar de que mi salud física está resquebrajada, mi salud emocional está golpeada, mi salud para yo producir está minimizada. Muchas de las mujeres dicen, con tal de trabajar, póngame a lo que sea y yo recibo. Tenemos casos de muchas compañeras que reciben $5 a la semana, que no es lo mismo que la persona que local. Entonces, esa situación es la que nosotros necesitamos, de que esas condiciones se mejoren. Y se mejoran proveyendo o exigiendo a los sistemas de trabajo y de empleo de que esas condiciones se mejoren, de que el ser humano en situación de migración no deja de ser un ser humano, de que una mujer en situación de migración o de acogida no deja de ser una mujer, y que eso, y con eso es con lo que tenemos que luchar. Desgarra el alma cuando dice: y venga a trabajar pero no traiga a su hijo. Y si yo vengo y tengo 3 hijos,
¿Qué hago? ¿Dónde los dejo para poder? Entonces, y aparte de aquello, usted tiene que trabajar 12 horas porque damos más tiempo. O sea, la mujer migrante da más tiempo, y lo digo porque fui migrante interna también. Entonces, esa situación es súper dura, es súper fuerte, y son vivencias de que no le pasa a una, ni a dos, ni a tres, y los hallazgos que tiene este documento clarifican de que allí estamos, y obviamente muchas no lo dicen ni lo decimos, por miedo, por vergüenza, pero si se abre el espectro es mucho más grande. Gracias a este hallazgo, por lo menos estamos entendiendo de que ahí está una situación a la que hay que combatir, y la población, nosotros que somos organizaciones sociales, no podemos restaurar derechos, no podemos resarcir derechos, pero nosotros podemos apoyar en lo que es la prevención. Imagínate que la situación de alimentación de nuestros niños, si el niño viene con desnutrición, cuando ha caminado cientos de kilómetros y se ha bajado de un bus y ha venido a otro, y muchas veces solo ha tenido que tomar agua o un dulce o una gaseosa, ¿cómo puedes tú entender de que un niño tenga condiciones adecuadas y que la madre diga, lo dejo aquí 5 horas en el lugar donde conseguí para vivir y ya vengo a ver que le deja de comer? Entonces, todas esas situaciones son tan fuertes de que no. Y aparte de aquello, la gente que llega en estas condiciones no tiene el dinero contante en sus manos. Y lo poco que tiene que estirarlo de tal forma de que le alcance para alimentarse, pagar renta, pagar medicina muchas veces, porque en el sistema de salud no hay. Te mandan a comprar. Y te dicen, usted tiene que comprar porque no tenemos, porque no hay. Permítame, se lo voy a conectar. Se gasta la batería. Porque no te hay. Entonces, si no tienes con recursos, caes en el, ¿y a dónde voy? ¿Y qué hago? Y cuando una de las compañeras hablaba sobre la mendicidad, o sea, caemos, o las mujeres caen en el pedir, solicitar, gestionar ayuda, y cuando nos ven en esa situación de buscando ayuda para poder ayudarte, yo te ayudo, pero con mis condiciones, y entonces empieza la explotación. Y para vivir, hay que decirlo, muchas veces se vive en situaciones de hacinamiento, donde en un cuarto hay que meterse 2 familias o 3. O ven y deja a tus hijos con los míos mientras nos vamos a trabajar para poder pagar esa renta. Y si no pagas la renta porque no produces dinero, te vas porque tú no me estás dando dinero, yo te arriendo para que me pagues. Entonces, todas esas situaciones son las que hay que ir cambiando. Y cambiando desde el Estado o los estados de los países donde llegamos, con apoyo de todo lo que se pueda, porque somos una sociedad integral y no podemos dejar que solo uno lo haga porque el otro lo va a descuidar. Entonces, si se logra articular absolutamente todo, que ojalá y en algún momento se dé, la mujer en situación de vulnerabilidad y en situación de refugio y en situación de migración va a tener, y como yo insisto mucho, no somos personas inútiles. Somos capaces de producir, y cuando hablamos de medios de vida, somos capaces de ser parte de la población económicamente activa y de la reactivación económica, pero lo que no ayuda y lo que no les ayuda a muchas compañeras migrantes es que las condiciones no hay. Las condiciones no se prestan, pero no solamente las condiciones institucionales, sino las condiciones humanas. Porque tú puedes ir a trabajar como una mujer remunerada del hogar o una persona remunerada del hogar, pero las condiciones en las que esa otra persona te contrata para trabajar son las que te minimizan y te desvaloran tanto de que te quedas y te conformas con las migajas que te dan. Y esas migajas no son suficientes para dar de comer a nuestros hijos ni para sostener una renta. Insistimos mucho en que las condiciones
y seguimos insistiendo en que hay que mejorar las condiciones. Y mejorar las condiciones porque si no se mejora eso, no. Y en especial el constructo social de que la mujer en situación de refugio y en situación de migración no es un extraterrestre ni tampoco es una persona que viene a violentar el espacio del otro. Son mujeres y hombres que necesitan espacios donde se sientan seguros para poder apoyar y ayudar. Porque si llegas a un espacio donde te sientes ajeno y aparte de ajeno, vulnerado, genera una situación de tan baja autoestima y autoconcepto del ser humano de que te va dejando como para recibir lo último que hay en el caso. Entonces, los hallazgos que estamos haciendo y el esfuerzo que hace CARE para las mujeres en situación de acogida y de refugio y de movilidad y para los hombres y familias es lo que nos va dando pautas, nos va ayudando de cómo, no precisamente demandar, sino proponer a los estados, a las instituciones y a las personas de la sociedad civil, que nos ayuden a prevenir. La sociedad civil está y organizaciones sociales somos más, muchos más que el Estado. Los empleados públicos son el 7.2%, hablo del Ecuador, y el 83% casi se genera por el trabajo autónomo. Y en ese trabajo autónomo están las migrantes y las mujeres en situación de acogida. Lavamos, planchamos, cosemos, vendemos. ¿Sí? Hay muchos compañeros que hacen estas entregas a través de las plataformas móviles. Se consiguen una bicicleta, una moto, y ese es su trabajo, y es autónomo. Pero esas condiciones muchas veces no están, porque ahora está bien moto y otros cogen y te cachan y te tildan. Y estás vendiendo en la esquina y te asedian y te persiguen, y los municipales y los de tránsito. Entonces, ¿qué haces? Y no puedes caer en me siento aquí a no hacer nada. Y mucha gente nos tilda muchas personas, migrantes que vienen a delinquir. Y no es delinquir, porque, o sea, son las condiciones que te están empujando a un abismo y a una sección apartada de la sociedad que le están dejando sola a la persona. Entonces, las condiciones de vida que nosotros exigimos es mejorar esa condición de los estados o de los países o de los espacios donde se llega la persona de acogida y el migrante para que sea parte importante e integral del desarrollo de ese lugar. Gracias, mi querida Alex. Muchísimas gracias, Pauli. Como te dicen en el chat, que bien representas, inspiras la posición que tienen todas las mujeres. Gracias, Jenny. Gracias, Pauli, por esos testimonios. Quisiera solo concretar con algunas recomendaciones que también da el estudio. Creo que es fundamental, así como los gobiernos de Ecuador y Colombia, con una posición también política y un modelo de desarrollo que tienen, que es muy común entre los dos, y se han puesto de acuerdo, por ejemplo, para que las mercaderías ya empiecen a pasar entre las fronteras. Es necesario, y ya hacemos un llamado para que los dos países puedan ponerse de acuerdo en un proceso adecuado de regularización e integración. En estos momentos, aun cuando las fronteras oficialmente están cerradas, sabemos que diariamente miles de personas pasan por pasos irregulares y eso significa una ganancia para los grupos irregulares que están controlando esos pasos. Y significa entonces mayor desamparo, mayor explotación a las personas que están forzadas a cruzarlos. Entonces requerimos la regularización, la integración, requerimos implementar respuestas lideradas por las organizaciones sociales que conocen la situación, que sean lideradas efectivamente por las mujeres, por los grupos que tradicionalmente han sido marginados en todo el proceso de asistencia humanitaria. Es muy diferente diseñar una respuesta humanitaria desde Bogotá o desde Quito o desde Washington o Bruselas que hacerla realmente en los territorios donde la gente está padeciendo estos temas. Creemos que es necesario también, y el estudio lo dice con mucha fuerza, el generar una distribución social justa de los cuidados. Muy bien nos decían Jenny y Paulina, ¿cómo puede una mujer salir a trabajar si no tiene quien le contribuya, una red que contribuya a cuidar a los niños y niñas?
si no tenemos un cambio de actitudes para que precisamente esas redes de cuidado empiecen a operar. Y necesitamos adoptar una perspectiva de integración social a largo plazo. La crisis de migración en la región no va a cambiar. Tenemos flujos mixtos de migración de población venezolana, colombiana, ecuatoriana, entrando y saliendo de nuestros países y de otros países también, y requeremos tener una mirada a largo plazo de recuperación y una perspectiva de integración social. Y necesitamos y se proponen políticas de renta básica que incluyan a las migrantes, que puedan favorecer la recuperación de las economías como una medida contracíclica en este contexto de la recuperación. La siguiente lámina, por favor. Necesitamos también desarrollar una política pública de empleo adaptada al contexto, a la emergencia y la recuperación, que promueva la integración económica y el acceso al empleo en condiciones de trabajo dignas. En este momento hay empresas, personas, organizaciones y redes que se están beneficiando de explotar a las personas migrantes, refugiadas y de las comunidades de acogida debido a la crisis financiera. Y pedimos que los gobiernos tengan una prioridad en la supervisión y el control a esas empresas que precisamente están lucrando del dolor y de la explotación a los migrantes y refugiados. Creemos también que es necesarísimo, como ustedes lo han dicho, la protección contra prácticas de discriminación, de violencia de género, de xenofobia, de homofobia contra la población migrante, refugiada y sexogenérica diversa. Necesitamos programas de ahorro, de capital semilla, de microcréditos. Hay varias organizaciones que están promoviendo este tipo de proyectos y necesitamos que se fortalezcan, que se amplíen, que escalen para generar y asegurar mayor inclusión de la población. Necesitamos también certificados de competencias y reconocimiento de los títulos de profesionales. Cuesta mucho trabajo y coraje salir de su país y de su comunidad para buscar mejores condiciones de vida en la incertidumbre. Y esos profesionales, esos técnicos y técnicas que han logrado salir de sus países y que están ahora en comunidades de acogida merecen el reconocimiento de sus títulos. Vuelvo a insistir en la redistribución social del cuidado y generar condiciones de acceso a los servicios de cuidado para las personas migrantes y refugiadas y mantener también iniciativas de responsabilidad social. El estudio no habla mucho sobre las empresas, pero nuestra zona binacional tiene una dinámica y una presencia importantísima de empresas en toda la región que han sabido beneficiarse de la capacidad del trabajo de las comunidades locales y también de las personas que llegan a esta zona. Y creemos que ahí el sector privado tiene una responsabilidad importantísima en generar mejores condiciones de medios de vida dignos, sostenibles para toda la población en general. Muchas gracias, me quedo ahí con las recomendaciones y paso la palabra a Luisa. Muchísimas gracias para Jenny, Paulina, Alexandra y Catalina por este intercambio tan valioso que nos ha permitido poder conocer cuáles son esos hallazgos y estas recomendaciones, pero también poder escuchar de la viva voz de las mujeres sus experiencias y sus lecturas sobre lo que significa, digamos, los impactos, pero también las oportunidades en este contexto. Les hemos pedido a todos y todas las participantes que nos dejaran sus preguntas el chat para poder hacer a manera también de cierre este ejercicio, un intercambio con las personas que están participando. Y algunos comentarios, por ejemplo, que hacen mención a, en el caso de las mujeres venezolanas, son muy creativas y trabajadoras, guerreras y pueden aportar mucho a la economía de cualquier país en donde están, por supuesto que sí. Eso también recoge mucho esa postura valerosa y fuerte que viene Paulina con las propuestas frente a esta situación de impacto sobre la crisis. Tenemos dos preguntas. Quisiera poder leérselas para que tanto Jenny como Paulina y como Catalina y Alexandra nos pudieran dar respuesta. Entonces, les propongo que Jenny y Paulina nos puedan responder rápidamente cuáles consideran ustedes que son las fortalezas y los desafíos de la inclusión social. Wow.
¿Puedo entonces? Ya. Adelante. Nosotras seguimos diciendo de que no solamente hay que aportar a la inclusión social, sino a la integración social. Nuestro desafío como lideresas y como mujeres defensoras de derechos y que peleamos contra la vulneración de derechos es no solamente incluir, sino integrar. Ese es el gran desafío, porque cuando nos integran, somos parte de un todo. Si te incluyen, fácilmente te retiran del todo. Entonces, el desafío es integrar a esas fortalezas laborales, intelectuales, profesionales, educativas, que tienen las mujeres en situación de acogida, en situación de vulnerabilidad y de movilidad, a esas fortalezas y a esa creatividad ser integradas, no solo incluidas, integradas a los espacios. Ese es el gran desafío. Gracias, Paulina. Adelante, Jenny, si nos puedes contar qué es de desafíos y fortalezas de la integración y inclusión social. Bueno, las fortalezas, yo digo que la fortaleza es que con nosotras mismas como mujeres nos incluyamos unas a otras en las diversas metas que nos estamos proponiendo, en apoyo, aporte, conocimiento, desafíos, bueno, lograr todo eso que nos hemos propuesto y tener siempre una visión clara de que estamos aquí para crecer, para apoyar y para brindarle a todas aquellas personas que tienen necesidades esa voz de aliento y de apoyo, y que sepan que estamos aquí en medio de estrategias, las cuales hoy en día la meta es cumplirlas y poder brindar todo lo que hoy en día se planteó, el apoyo a nivel escolar, el apoyo en alimentación, el apoyo a nivel de seguridad. Y bueno, estar aquí y decirles que todos vinimos con un propósito, y el propósito es crecer, y el propósito es implementar las medidas que nos fortalezcan, tanto en Colombia, en Ecuador, y en los pasos que vamos a seguir dando, porque sabemos que las cosas no se van a quedar aquí en este trayecto, porque nosotros vinimos fue a hacer un cambio, a hacer un estilo de vida diferente y a colocar medidas en que los derechos de tanto mujeres, niños, adolescentes, ancianos van a ser respetados hoy en día. Muchísimas gracias para Jenny y Paulina. Ahora para Alexandra y Catalina, que nos puedan contar cómo pensar la inclusión cuando se pone en el centro el tema económico, no los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana. Adelante. Cata, ¿tú vas primero? No sé. Sí, dale, Alex. Bueno, yo creo que definitivamente es un proceso de incidencia en el que nosotros como organizaciones internacionales tenemos un rol, y hace parte del ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Acciones como la Agenda Transfronteriza, que es un producto clave que recoge las necesidades de las mujeres. Lo que busca es, a través de este producto, poder sensibilizar, generar evidencia, pero también incidencia a los tomadores de decisión en el enfoque frente al cual se dan esas estrategias de inclusión social. Definitivamente uno de los mecanismos de la inclusión y de la integración, creo que es también una palabra que mencionaba Paulina, que es importante, y es justamente el acceso a medios de vida seguros para garantizar una estabilidad económica que me permita el disfrute de los otros servicios y derechos, goce de los derechos. Entonces, creo que se debe integrar y definitivamente es un reto de sensibilización, trabajar con autoridades locales para quienes estos temas todavía siguen siendo nuevos, y el enfoque de derechos debe ser el que está en el centro del diálogo. Entonces, la incidencia es una de las herramientas, y nosotros como organizaciones somos canales de esa incidencia, que debe ser liderada por las mujeres, que son quienes enfrentan las situaciones y quienes tienen, como lo hemos visto el día de hoy, las soluciones y las respuestas a muchos de estos temas. Muchas gracias, Catalina. Adelante, Alexandra.
Muchas gracias. Creo que, como yo lo comentaba hace un momento, los dos gobiernos, el ecuatoriano y el colombiano en este momento, tienen un enfoque similar respecto del desarrollo. Ellos han promovido, por ejemplo, todo el emprendimiento, el tema de la creación de empresas. Y frente a ello es importante, entonces, como lo decía Yakarta, que podamos hacer procesos de incidencia en el que ellos miren también cómo la condición migratoria tan vulnerable que en estos momentos se está dando en la frontera, porque existe efectivamente la migración, es como esto también genera unas pérdidas importantes, no solo de ingresos para el Estado, sino de ingresos para las personas, las empobrece más, las pone en condición mucho más vulnerable. Con estos niveles de incidencia podríamos lograr, por ejemplo, que precisamente se atiendan los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias para todas. Esta siguiente pregunta se la realizaremos a Catalina Vargas y es si el estudio toma en cuenta el papel de los gobiernos autónomos y descentralizados. ¿Me escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, Luisa. Vale, perfecto. Les estaba mencionando que esta pregunta va para Catalina Vargas y es si el estudio toma en cuenta el papel de los gobiernos autónomos y descentralizados. Bueno, quisiera más bien darle la palabra a Alex porque los gobiernos autónomos descentralizados corresponden a Ecuador, pero podemos hablar de los gobiernos locales del lado colombiano y definitivamente dentro de la información que se recapitula y las recomendaciones lo que busca justamente es también hacer un llamado a nivel de las autoridades locales y cuál es su rol en el ejercicio de la garantía de estos derechos, de la coordinación, del enfoque transfronterizo, que es uno de los elementos cruciales de este documento, y es que vemos que a pesar de que son dos territorios distintos, las vulnerabilidades son muy similares. Adelante, Ana. Muchas gracias y gracias a Mario Sáenz por la pregunta. Le invitamos a mirar el estudio. Ahí hay recomendaciones, primero por sector, pero luego, claro, dependiendo del gobierno descentralizado y sus niveles de competencia, entonces están propuestas en términos, por ejemplo, de protección, en términos de medios de vida, en términos de desarrollo de infraestructura, de capacitación a la población, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, de acuerdo a los sectores, están esas recomendaciones que pueden ser retomadas por los gobiernos locales y con mucho gusto como que podemos tener unos encuentros ya con los gobiernos locales para analizar en detalle y buscar que esas recomendaciones se lleven a la práctica. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos 3 preguntas adicionales. Sabemos que estamos un poco corridos del tiempo. Era un espacio que estaba previsto hasta las 11:30 de la mañana. Sin embargo, yo quisiera, y bueno, nos anotamos las demás preguntas. Obviamente, en el proceso de consulta del documento, en el detalle van a encontrar muchas de las respuestas que están incluidas aquí. Solamente quisiera cerrar este espacio de intercambio con una pregunta para las 4, donde nos puedan contar rápidamente cuál es el significado de este instrumento en un contexto de cierre de fronteras. Si les parece, podemos iniciar con Paulina. Adelante. Solo, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Estaba pensando en la anterior. Claro que sí. La pregunta es, ¿qué significado tiene este instrumento, el análisis rápido de género binacional, con todos sus hallazgos y sus recomendaciones en un contexto de cierre de fronteras? Darle significado a lo que estamos siendo y a lo que somos y a lo que estamos haciendo. Le da significado a nuestra vida y a que la atención de lo que nos está pasando no está desconcentrada de los otros, sino que somos parte importante de este contexto. Y con respecto al cierre de frontera, significa de que hay que dar soluciones porque mientras más cerrada esté la frontera, más se pone en vulneración porque la trata de personas aumenta y la exigibilidad y la explotación para poder conceder el paso al país donde uno va se le hace más complicado.
y este es un instrumento que dota de cosas o de instancias o de condiciones o de recomendaciones para que se evite de alguna manera todo lo que está pasando o se mejore. Muchas gracias, Paulina. Adelante, Jenny. Bueno, como dice, hoy en día ya darle seguimiento y darle a entender a las personas que se les está, a través de todas estas redes de apoyo, se les va a dar conocimiento y fortalecimiento de las diferentes necesidades que tengan cada grupo de personas. Se les va a brindar la asesoría necesaria, que estén al pendiente de que, a pesar de que son grandes las necesidades, estamos aquí todos con la finalidad de ayudar, y que estas propuestas que se han colocado aquí no son solamente para palabras, sino para que se van a cumplir y se van a llevar a cabo con el fin de movilizar redes de apoyo a todas aquellas personas que necesiten, tanto a nivel transitorio como a nivel de localidad y a nivel transfronterizo. Muchísimas gracias, Jenny. Adelante, Catalina. Bueno, yo creo que sí, justamente para mí la idea que quiero dejar en el cierre de este espacio es promover estos espacios de intercambio de los dos lados de la frontera. Definitivamente el primero y el más importante es el de las mujeres, que es el que hemos estado generando a través del proyecto Cruzando Fronteras, que es el marco en el que desarrollamos esta actividad. Pero de ahí en adelante, los actores locales, los mecanismos de coordinación desde Naciones Unidas, el IFEM, el GTRM, las mismas organizaciones internacionales que estamos presentes de los dos lados de la frontera para garantizar que las medidas sean similares, las respuestas sean coordinadas, pueda haber un seguimiento de gestión de casos cuando hay riesgos de trata y de violencia basada en género que mitiga los impactos de esta problemática para las mujeres, y definitivamente seguir en procesos de incidencia. Lastimosamente la crisis no se ha acabado y sigue aumentando y sigue creciendo con medidas como el cierre indefinido de fronteras. Entonces, reiterar la importancia de este diálogo transfronterizo para esta y para las demás respuestas en territorio. Muchas gracias. Gracias. Y adelante, Alex. Muchas gracias, Luisa. Primero, un agradecimiento a todos quienes nos han acompañado en este espacio, a las panelistas. Yo creo y quiero insistir que escuchar a Jenny y a Paulina es inspirarse y constatar el compromiso que tiene que haber para mantenerse trabajando en esta zona binacional y dar respuestas claras, contundentes y concretas a las mujeres, a sus comunidades. Y la evidencia que tenemos aquí levantada en este estudio nos va a servir precisamente para retomar relaciones. Ya estamos estableciendo, por ejemplo, acuerdos en este momento con GOPE, con el consorcio de gobiernos provinciales, por ejemplo, en el Ecuador, para poder continuar trabajando en función de esas recomendaciones. Vamos a continuar también buscando incidir en los gobiernos locales, en los gobiernos nacionales, en las decisiones que se requieren para atender los derechos de las mujeres, de los hombres, de las personas en general forzadas a esta migración. Y finalmente quisiera yo indicar nuestro agradecimiento a la Agencia Francesa de Desarrollo por brindar los recursos y este espacio para hacer posible este intercambio y este trabajo articulado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias para todos y me sumo a los agradecimientos para quienes han participado. Le paso rápidamente la palabra a Verónica Sukiruicha de la Fundación Alas de Colibrí, que en estos 2 minuticos nos va a dar sus palabras de cierre de este espacio. Un agradecimiento muy especial para todas y todos por su participación. Muchísimas gracias. Sé que el tiempo ha sido muy valioso, muy bien aprovechado. Muchas gracias, Jenny, Paulina, Alexandra, Catalina. La presentación de los resultados del análisis rápido de género ha sido bastante valiosa, nos permite repensarnos a nosotros mismos cuáles son las estrategias. Y yo no puedo nada más que decir, porque en realidad todo se ha dicho, pero sí quiero rescatar algo que a mi parecer es una de las frases de las compañeras de Paulina, de Jenny. Y quisiera cerrar con esto que decía: necesitamos espacios seguros, necesitamos contar con espacios dignos en donde todos y todas estemos efectivamente
ejerciendo nuestros derechos. Creo que esa necesidad de contar con estos espacios permiten recuperar, decía Paulina, de hecho, necesitamos recuperar nuestra autoestima. Y creo que uno de los temas, de todo lo que hemos hablado, de todas las problemáticas que se han evidenciado, es la seriedad con la que debemos tomar el tema de la salud mental cuando estamos en estas situaciones de exclusión, de violencia, de discriminación, cuando no tenemos acceso a agua, a movimiento, a condiciones de protección, porque terminan afectándonos y generando una mayor conflictiva a nivel social. Entonces, qué importante es recuperar, entre las muchísimas cosas que nuestras compañeras lo han mencionado, recuperar este espacio que es tan necesario de encuentro. Y qué bueno tener espacios como estos que nos permitan llamarnos a la reflexión. Nada más de mi parte, agradecerles profundamente por eso, agradecer su participación también de quienes nos han acompañado por medio de esta transmisión. El link del documento estará disponible para que sea un documento vivo que nos permita efectivamente alimentar y retroalimentar desde las propias voces y desde las propias vivencias de las personas migrantes y refugiadas que están en contexto binacional. Igual agradecer a la Secretaría de Desarrollo y a su permanente acompañamiento. Muy buenas tardes con todas, con todos y con todas. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias con todos y con todas por permitirnos llevar nuestras voces hacia ustedes.